Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por volver a asistir. En realidad, muchos de ustedes saben que esto es parte o forma parte del seminario de escritura científica, primeros pasos, que fuimos desarrollando a partir del mes de septiembre y que en realidad continúa, a pesar de que ya no tenemos encuentros, digamos, continúa porque estamos haciendo como las tutorías, digamos, de los artículos científicos que se van a ir produciendo. Así que la propuesta era traer a alguien, una invitada, digamos, que nos pudiera conversar sobre nosotros lo titulamos como el estado del arte del periodismo científico en Argentina, ¿no? Pero porque además somos grandes desconocedores de cómo se hace periodismo científico, a pesar de que somos una universidad y una facultad específicamente que tiene carreras de comunicación y de periodismo, ¿no es cierto? Así que nos atrevimos a invitarla a Celia Carabajal, que nos va a acompañar hoy y nos va a conversar. La invitación la hicimos a través de compañeros que tenemos en Telam. Tengo que mencionarlo porque si no me va a... él no me lo pidió, pero en honor a la verdad es una gentileza que se devuelve porque los contactos en periodismo siempre son muy valiosos, así que nada, a nuestro amigo y compañero, que por supuesto olvidé el nombre ahora, China, decime el nombre de Marcelo Rielo. Soy un desastre, Celia. Pero todos me conocen, así que no hay problema, estamos en casa. Marcelo Rielo, que es un amor de pibe, nos facilitó el contacto a través de su trabajo en Telam. Y una cosa me dijo, por favor, recordarle que en realidad nosotros somos de la gestión, pero no esta, de la otra, de la anterior, del 2015. Y creo que tiene mucha historia y mucho que ver con la historia de Celia. Celia trabajó durante 25 años en Telam, pasó por distintas secciones que ella lo va a contar, pero bueno, fue una de las 367 despedidas, ¿no es cierto? 357 despedidos durante la última gestión del macrismo, y no te escuchamos, pero ya, a ver, espérate. Ahí vos te tenés que activar el micrófono, Celia. Abajo, en la pantalla, tenés un microfonito. Bien apagado. Ahí está, perfecto. Bueno, despedidos y reincorporados, logramos la reincorporación. Exactamente, De todos los exactamente. que quisimos volver, ¿no? De todos los que quisieron volver. Y qué cosa que nos vas a contar, aunque sea en un minuto, un chiquitín de esa historia Te también. lo voy a contar como parte del final en las condiciones de la producción de la noticia, porque está vinculado a lo que pasa también en el periodismo en general. Muy bien, así que no me detengo más. Bueno, obviamente le agradezco nuevamente a Tere Suji por habernos abierto este espacio también, a Dietrich, que es una gran compañera que nos ha hecho también de soporte y aguante durante este mes y medio ya que llevamos con el seminario, y por supuesto a Luz Canela Suji, que es la secretaria de investigaciones de la facultad, con quien no hubiéramos podido, si ella no abría estos espacios, no hubiéramos podido hacer todo esto. Así que gracias también a Soledad Reyes, que nos acompaña, y es una profe genia absoluta. Tengo admiración por Soledad Reyes, ¿no? Y me acuerdo del nombre, que es lo importante. Celia. Celia, te dejo la palabra y bueno, nada, bienvenida a Lomas, a la Facultad de Ciencias Sociales. Si estuviéramos presencialmente, nada, te tendería la mano, un abrazo, digamos. Así que toda tuya la palabra. Sí, eso te queríamos decir, que te damos la bienvenida a Lomas, ¿sí? Sí, me alegro mucho la participación y bueno, estructuré un poco una conversación
con algunos ítems. Acá los participantes están invitados a interrumpir a través del chat, que las docentes me van a hacer llegar las interrupciones. Bueno, va a haber una suerte durante la exposición, de exposición también de links que yo he tomado como ejemplos caprichosos de cosas que a mí me gustan, hay muchísimo, pero bueno, me parece que si se pueden apropiar de todo esto y observando, leyendo y navegando van a tener, y en la propia universidad de ustedes van a tener otras puntas. Bueno, más o menos la estructura de la conversación en 4 o 5 ítems es una exposición sobre experiencia de divulgación científica y ejemplos más bien, y de periodismo científico. La divulgación científica que enfatiza los elementos de la pedagogía, y la del periodismo científico que enfatiza la información sobre la ciencia o la noticia científica. Debe también, como en toda área, como en toda disciplina, hay debates acerca de qué es una noticia científica, para empezar por el principio. Así que no vengo con pretensiones de enseñarles lo que es el periodismo científico, sino de abrirlo a ustedes que saben enseñar, investigar, estudiar y leer y lo que sea, buscar sus propios caminos y atreverse, porque también esta es una disciplina que requiere experimentación, y si hay que escribir, hay que experimentar escribiendo, no es una ciencia dada por iluminados. Entonces los convoco calurosamente a que se pongan a escribir divulgación, periodismo, ejercitar textos académicos, largarse a ejercerlo. El otro punto, bueno, es que en el área de periodismo científico voy a contar un poco la experiencia en la red argentina de periodismo científico que yo integro, y que integramos unos 80 periodistas de todo el país, con posibilidad de sumar nuevos miembros, que les voy también a dejar el link correspondiente, como para que ustedes naveguen por ahí y conozcan a todo el resto de los compañeros, que cada uno tiene su especificidad, experiencia, escriben muy bien, y lidian con los desafíos cotidianos prácticamente que tenemos los que comunicamos ciencia o que hacemos periodismo en general, porque el protocolo de periodismo, más allá del género en el que uno vaya probando, es muy parecido al modo de hacer ciencia. Digamos, hay un protocolo que con desarrollar y respetar ese protocolo, que por supuesto siempre está en cambio, como en cualquier actividad humana, ya alcanzaría y sobraría. Después vendrían el ser mejor escritor, mejor periodista, pero ya con eso es importante. Nosotros le decimos, los que tenemos un largo trabajo en relación de dependencia con los medios, les decimos que lo primero que tienen que leer un periodista es el estatuto del periodista, porque en el estatuto del periodista, que es el régimen laboral, está condensado un montón de los desafíos que tenemos los periodistas al hacer periodismo, como ustedes tendrán otro al hacer ciencia, al investigar, al educar, etc. Porque de lo que se trata es de no disociar todo el caudal de conocimiento que se va adquiriendo a lo largo de los procesos de cada género, ¿no? En este caso el periodismo científico. Bueno, después vamos a hablar un poco de fuentes, que está vinculado al tema de cómo ser certero en la información. Ya no hablo de verdades, de la verdad, de lo cierto, porque nosotros cuando nos exponemos a cada, por ejemplo, una persona que tiene que cerrar una nota diaria, o 2 notas diarias, o 3 si está en una agencia de noticias, se ve compelida por supuesto tiene un oficio atrás que la va respaldando cada día, que se suma, pero se ve necesitada de tener fuentes certeras de información para no errar, y no asumirse como sábelo todo, porque por más que uno entienda un poquito más que otro, que el que va a ser el lector en este caso, hipotético, no puede pontificar acerca de lo que está escribiendo, porque no sabemos tanto como para pontificar, y una prueba básica es
y a veces dramática, es esto que está pasando con la epidemia mundial, ¿no es cierto? Que estamos viviendo un proceso en donde está en marcha un montón de, digamos, la maquinaria de investigación científica, todavía está todo en desarrollo, y nadie puede decir que tiene a ciencia cierta algo se va conociendo, por lo tanto se va compartiendo los conocimientos que van apareciendo, y bueno, toda actividad humana es un proceso, y este también lo es, entonces nunca se puede pontificar, porque si no, el que tiene más elementos de conocimiento, en este caso en el campo de la ciencia, o porque está informado, o porque sabe de ciencia, sería como el pontificador de lo que hay y lo que no hay que hacer, y siempre estamos tratando con humanos, con personas que tienen su propio criterio y su propia condición real de existencia de vida cotidiana, ¿no es cierto? Bueno, me preguntan en este caso también sobre contenidos maliciosos, que ahora se llaman falsas noticias. Yo no le digo falsa noticia porque a mí me parece que la noticia, para ser definida por la negativa, aunque se trate de un fenómeno que uno no sabe o no conoce, es lo que uno está seguro que no es. O sea, no se puede cometer un error, pero no se puede ser malicioso en lo que se dice, en lo que se cuenta. Se puede decir, asumir que yo en esto no me meto porque no sé, no lo pude consultar hoy, lo consultaré mañana en otra nota que leerás a continuación o no leerás, o no escucharás por radio, o no verás por televisión, pero por eso le digo contenido malicioso, porque un poco se hace no por brutos, sino a sabiendas, no por ignorantes, sino a sabiendas de, digo yo, ¿no es cierto? Estoy sometida a la opinión de otro, pero es mi criterio al respecto. Les voy a contar un par de ejemplos de eso. Y después también les voy a hablar de las condiciones de producción de la noticia, que esto está vinculado con existir como red de periodismo científico siendo periodista, y la realidad de todos los medios nacionales, y otros abrevaderos también como fuente, otros abrevaderos para aprender a escribir, que no necesariamente son de periodismo científico, porque suponemos que todos los que estamos en esto nos gusta leer mucho, nos gusta estar medianamente informados, nos gusta seleccionar, y bueno, entonces acá empezaríamos, después de este titulaje de temas. Lo primero que les quería mostrar es uno de los tesoros que yo tengo y que creo que es clave para meterse en estos temas, que es estudiar, leer, aprender, investigar historia y filosofía de las ciencias. ¿Por qué? Porque lidiamos con las representaciones en esta conversación pública, que es hacer periodismo, hacer docencia, en esta conversación pública que nosotros tratamos de acrecentar cada día, para que también haya un criterio, un modo de vida que resulte no solo en la lectura, sino en poder apropiarse de tal modo de la lectura de los conocimientos como para poder aplicarlo en la vida, o vivirlos, ¿no?, en la vida cotidiana. Entonces, yo les voy a mostrar esto, que es Historia de las ideas científicas, de Tales de Mileto a la máquina de Dios. Esto, cuyo autor es Leonardo Moledo, está ilustrado por Milo Lockett, y fue publicado como parte de un suplemento de ciencia en el diario Página 12, ya se debe tener más de 10 años. Bueno, esto está encuadernado, por supuesto. Les muestro esto para que vean que yo lo tengo, y además porque es gordito, es bastante importante. Acá, este tipo de búsquedas, no es solo Leonardo la que lo hace, con colaboración de Olsevik y también de otros periodistas. La búsqueda es hacer, como en una línea de tiempo, cómo fueron apareciendo las representaciones, no ya las malas o las buenas representaciones del mundo en el que vive y trata de comprender el humano que vive en ese mundo y la comunidad de esa humanidad, sino el hilo en donde tanto la existencia de la propia vida como la comprensión limitada de la vida, y luego
el deslumbramiento, por tratar de entender qué eran esas luces tan lejanas, que hoy sabemos que son estrellas, que cómo se movía el universo, o cómo no se movía, y nos movíamos, o cómo se movía o no se movía la Tierra. Todo esto hace un hilo histórico que nos cuenta cómo la humanidad entendió su propia existencia y su necesidad de investigar. Entonces, para mí son importantes los autores que cruzan aún la noticia científica con este tipo de enfoque, porque nos permite escribir partiendo de la base que todo tiene un proceso. Entonces yo necesito saber cómo fue el antes, cómo es el desarrollo en su conflicto de interés, además en su diversidad, en su obstáculo a ese desarrollo, en su no desarrollo entendido como lo entiende el positivismo, que es todo un devenir que se va autoperfeccionando y nos va llevando a la verdad absoluta, al iluminismo, no en ese sentido, y lo que se proyecta hacia futuro. Entonces, para mí, esto es uno de las claves para escribir. Aunque yo tenga que, cuando me pongo a escribir, y es una noticia, tenga que decodificar, bueno, el qué, quién, o sea, quién hizo qué, cuándo, dónde, más allá de las preguntas, tengo que poder conocer, por lo tanto en algo tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que interesarme por este devenir que es la historia de las ideas científicas, historia y filosofía de la ciencia en definitiva. Entonces la selección que yo hice de los links tiene que ver un poco con estos autores que no son todos los autores, por supuesto, son algunos poquísimos que yo seleccioné con esta idea. Uno de ellos es el link que pasé de Diego Hurtado de Mendoza, que es parte de 8 libritos que se distribuían como parte de un plan de lectura del Ministerio de Educación de la gestión Daniel Filmus. Diego Hurtado de Mendoza es doctor en física y director del Centro de Estudios de Historia de las Ciencias José Babini en la carrera Humanidades de la Universidad de San Martín, de la UNSAM. No sé si pudieron desplegar y los participantes están pudiendo ver el link, pero van a ver que son, digamos, en formato PDF, son estos dos de estos libritos. Uno es la Academia del Lince. Exacto. Este es un libro que está contado. La Academia del Linceo está fundada en el 1600 con este nodo que se considera como el inaugurador de la ciencia, en el sentido experimental que la entendemos ahora, en el que forma parte Galileo Galilei, es fundado por un noble que estaba aburrido y le gustaba la ciencia, y bueno, decidió estudiar, invertir en eso, y generó un grupo muy, muy relevante. Galileo caía con su telescopio, así que imagínense, esa era la revolución técnica o tecnológica, digamos, del momento. Que en realidad también hay que ver cómo se cruza con la existencia material de la gente, de las personas en ese momento. Galileo era de Padua, y él había hecho un diferencial con esto del telescopio, porque como la navegación se orientaba por el cielo, por las estrellas, por las luces, bueno, por supuesto el sol y la luna, pero en las estrellas, las posiciones supuestamente estables de estos dibujos estelares, Galileo, que era el que estudiaba esto, tenía las cartas de navegación más precisas que los demás. Y esto se vendía, por supuesto. Por eso Galileo también comía, por ejemplo. Entonces, es interesante, porque nosotros hoy lo vivimos esto cotidianamente. O sea,
la pregunta de, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Qué sirve para qué? Yo creo que es una relación, no necesariamente las cosas tienen que servir en forma inmediata, pero sí saber y entender cómo se articulaban con la existencia material de las personas de cada época. Bueno, esto es una de las muestras de ese... contar esto, a mí me gusta porque está bien contado, pero son cosas relativamente difíciles, en el sentido de que hay mucha información. Cuando uno, por ejemplo, le da esto a una persona joven, que un cursante de secundaria tiene que adentrarse en un montón de datos que no necesariamente conoce, no está mal no conocer. Bueno, me parece que está bien resuelto. Esto a ustedes les puede servir también a cada uno de los participantes para hacer ejercicios alrededor de esto, porque por ahí todos podemos desarrollar un tipo de cuento como este, que es un cuento y no lo es, y ser divulgadores. Son lindos ejercicios para hacer, y bueno, y el que le gusta leer este tipo de cosas también. El otro es El Argonauta Argentino y el secreto de su alfombra, también de esta colección. Después al final, si se fijan, tienen los demás títulos y están todos en la plataforma, creo que es Educar, están como PDF. Este es dentro de la misma, acá está, ¿ves? Diego Hurtado de Mendoza, porque Diego sabe mucho reconstruyó mucho la historia de la energía nuclear en Argentina, y como Argentina tiene un diferencial muy grande en energía nuclear, esto parte de los conceptos generales de energía nuclear y termina en la inauguración del reactor RA1, que está en el Centro Atómico Bariloche, que fue el primer reactor experimental del cual la Comisión Nacional de Energía Atómica sacó las conclusiones para producir otros reactores, que hoy nos dan energía eléctrica y bueno, y son una representación muy importante de la energía que usa Argentina, y además con la intención de desarrollar tecnologías manejables en el país. Y bueno, de eso, de ese nido, no sé, de ese nodo de expertos, de gente muy entrenada, muy entrenada en la seguridad laboral también, por el tipo de material con el que se han manejado, han salido grandes tesoros en Argentina. Entonces también es importante conocer los lugares donde se hace ciencia. A un periodista científico o a un divulgador, por supuesto, no le da lo mismo la presencialidad. Yo sé que es muy mal momento para hablar de presencialidad, pero nosotros entre los periodistas tenemos una disputa por aquellos que trabajan bajo techo o trabajan consultando fuentes telefónicas, que a veces hay que hacerlo. Yo de hecho en una agencia de noticias en la que trabajo una cantidad de horas, en la que trabajaba una cantidad de horas limitada y teniendo que producir, por supuesto, y conociendo previamente las fuentes, por supuesto llamaba por teléfono, pero no es lo mismo la presencialidad y conocer los lugares donde se hace ciencia, porque uno tiene una impregnación totalmente diferente, y a la hora de describir eso se nota. Además es muy lindo conocer todos los lugares, si uno es curioso. Celia, perdón, te voy a, digamos, te interrumpo 2 minutos porque quizás esto viene justo a cuento y después podés seguir con otras. Con confianza. Nosotros, justamente porque hablas de Diego Hurtado, y nosotros, Luz Canela, digamos, la Secretaría de Investigaciones, estamos organizando una jornada de soberanía científica y tecnológica, y justamente Diego es uno de los invitados especiales. Y ya que estamos, porque esto está prácticamente armado, pero todavía no lo dimos a difusión, pero el 18, 19 y 20 de noviembre vamos a hacer esas jornadas sobre soberanía científica y tecnológica. Así que, nada, eso. Venía justo al pie de que lo nombraste a Diego, pero bueno. Qué sincronía, ¿eh? Maravilloso.
Sí, muy, muy acertado, la verdad. Bueno, Diego también tiene otros libros escritos de historia de la ciencia. Y perdón, y una cosa que quería contarte es, por lo general, todos estos libros que son del Ministerio de Educación están en la Biblioteca Nacional del Maestro, y así se llama, y uno puede ingresar, y en la Biblioteca Nacional del Maestro están prácticamente todos los libros digitalizados también. Es muy amplia, digamos, y ahí están estas producciones, ¿no? Que, dicho sea de paso, también la gente que trabajaba en los equipos de edición y producción de libros del Ministerio era absolutamente maravilloso. Esperemos Claro. poder recuperar algo de esos equipos. Bueno, aquí estamos. Viste que algunos somos muy poco extinguibles. Ni que hablar de Canal Encuentro, para mí el mejor canal del universo. Tenemos bastante, por suerte. Me parece que está ahí, está muy bien hacer estos intercambios de información también para dar pistas de dónde estamos, digamos, de dónde están las cosas. Bueno, vamos al otro link, que yo les pasé, creo que del Rojas, del Ricardo Rojas, del Centro Cultural. Se llama, es del programa, perfecto, es del programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia. También lo selecciono por esto, los títulos, ¿no?, que tienen las cosas, que es programa de comunicación y reflexión pública sobre la ciencia. Esto está elaborado, este blog, que es muy interesante, está elaborado por, bueno, tenemos un filtro acá, saltó el gato. Esto en el trabajo no me pasaba. Está elaborado por Eduardo Boloeski, que es biólogo y escritor, y Marcelo Rodríguez, que es egresado de la Universidad de ustedes, que hace, pone énfasis, Marcelo a mí me gusta mucho como escriben ellos, pone énfasis en la salud. Tiene muy buenos libros sobre salud. Yo esto se los pasé para que tengan el blog, pero para que pasen el otro link, que es uno de las escrituras que está en esto, esto creo que es de Eduardo Boloveski, que es El lince o el basilisco. Este título se va a referir a una metáfora de la ciencia, va a usar una metáfora de la ciencia, dos entes de la mitología griega. El lince era una entidad que tenía la capacidad de atravesar prácticamente con su mirada todo, era como una especie de, todavía no lo sabían los griegos, pero como de rayos X, sumado a una ilimitada capacidad de ver hasta por detrás del horizonte, atravesar. Por lo tanto, imagínense que fue usado como metáfora, el cuento este mito está vinculado al saber, a la capacidad de una mirada aguda. Y el otro, el basilisco, es otro ente cuya mirada tenía el poder de matar. El basilisco miraba, si combinaba la mirada de una persona, lo mataba instantáneamente. Si una persona lo miraba a través del reflejo de ese ser, de su mirada en otro lado, quedaba paralizada. Y si la mirada de ese ser mitológico se reflectaba en algún lado y le volvía, mataba al propio basilisco, que es el desafío que se propone uno de los héroes de estos mitos, de estas mitologías, para matarlo y deshacerse del basilisco. Bueno, esta es una metáfora de la ciencia, que es muy interesante porque
en este texto que les dejo, y que léanlo porque está bien escrito, esta reflexión de si cuál de los dos seres mitológicos de la ciencia, ¿no? ¿Cuál de las dos metáforas nos sirven hoy para interpretar la ciencia? En definitiva, lo que es interesante de esto es que ellos dicen, las miradas del lince y el basilisco definen nuestras decisiones y perspectivas. O sea que en el acto de ponerse a escribir, también uno va definiendo su propia mirada y la perspectiva con la que va a escribir, ¿no es cierto? Este tipo de mitologías están muy vinculadas, este tipo de ideas están muy vinculadas a los permisos que eran dados, porque la ciencia no estaba permitida a cualquiera, por eso había como diferenciales entre los seres, había aquellos que podían verlo todo, había aquellos que no sabían nada, por lo tanto vienen las primeras divisiones ya más institucionales del trabajo, del hacer, del quehacer, que nosotros hoy todavía estamos batiendo para eliminar esas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, entre el trabajo intelectual y el manual, en cómo se ubica un científico por encima de los demás o no, bueno, etcétera. Ahí se los dejo. El otro link que les propongo es Guía de actuación para la divulgación de la ciencia. Se llama La comunidad científica ante los medios de comunicación. Esto fue elaborado específicamente por la Universidad Complutense. Es una guía muy interesante, ustedes fíjense en los títulos, en el índice ya van a ver que además están algunas discusiones sobre las especificidades de qué es divulgación, qué es periodismo. Está bien escrito, tiene mucho de práctica, de gente que lo escribe que estuvo en la práctica. Comunicar la ciencia, tienen este concepto más amplio de comunicar la ciencia. Ven cómo enfocar el contacto con periodistas, tiene algunas especificidades porque su título es La comunidad científica ante los medios de comunicación. O sea, esto es una demanda de la comunidad científica para dar a conocer, no es tanto una demanda del periodista. Es interesante porque nosotros con la creación de la Red Argentina de Periodismo Científico vimos que había un camino de doble mano en esto, que nosotros requeríamos a los científicos, pero también los científicos nos requerían a nosotros porque necesitaban conocer los modos de producción también de la noticia, y bueno, han salido muy buenos resultados de esta interacción, así que me parece que a ustedes les puede servir también para replantearse, para introducirse, no teman introducirse al tema, aunque hoy se sientan ajenos a él. Porque a veces los títulos son bastante solemnes, entonces uno dice periodismo científico y cruza, uy, tengo que saber un montón de periodismo, ser un periodista prácticamente reputado y además de ciencia, o divulgación científica, tengo que saber mucho de educación, y hay que animarse. Y al cabo de 25 años quizás uno, y encima siempre considera que al día siguiente viene otro desafío al que nunca estuvo sometido. ¿Qué contarles a ustedes que no sepan? Bueno, y después el último link tiene que ver con un seminario que pasó hace como 10 años también, que es de la época del Lino Barañao Bueno, porque el Lino parece que desarrolló como la hidra dos cabezas después, pobre, pero bueno, digamos, estaba en esa época el ministerio muy abierto a la cooperación con la red de periodismo científico, con muchas otras cosas que muchas de las ponencias, que acá están en versión escrita, pero yo creo que también debe haber registros de algunas charlas en
en video. Esto fue como una especie de situación del arte, y tuvo mucho aporte de los compañeros de la red de periodismo científico, así que me parece que esto también, acá hay Matías Lewy, Ana María Vara, Susana Gallardo, que es del nodo de Exactas, que también tiene Exactas de la UBA, tiene un centro de divulgación muy, muy bueno. Bueno, hay un montón en las charlas entrando a los que fueron jornadas, porque fueron como tres días, creo, 4, con disponencia también de periodistas. Bueno, y acá terminamos con los links, me parece. Bueno, ahora seguiríamos les contaría un poco cómo es la Red Argentina de Periodismo Científico, centrándonos un poco más en lo que es la actividad de periodismo científico. La red tiene un link que también les pasé, y este es el último link. Quizá lo puedan poner para visualizar así. Después métanse ustedes con tiempo. Pero entre los objetivos tiene varias pestañas. Es interesante porque una de ellas están todos los que participamos en Quiénes Somos, tienen un mail de cada uno de los periodistas. Si ustedes además, googleando, buscan, cada uno de estos periodistas tiene muchísimo escrito, o sea que también está lindo para ver de qué provincias son, de qué medios son. Algunos son freelance, algunos trabajan para medios extranjeros. Está muy lindo para buscar temáticas también. Y bueno, en la portada suele tener información más bien de intercambios que nosotros hacemos con otras asociaciones, participaciones en congresos internacionales que invitan, o que hay intercambios. Está bastante rico, digamos, para consulta cotidiana, y cambia seguido, digamos. Bueno, en los objetivos está el de comunicar la ciencia a grandes audiencias, de una manera amena, entendible y con una mirada crítica. O sea, no expulsa digamos, es de periodismo científico, pero es más abarcativo, porque algunos de los integrantes además va y viene de la actividad. A veces hay actividad, a veces pasa la actividad educativa y deja de ejercer como periodista científico, pero no de serlo, no sé, ¿no? Les digo todo esto, no sé, porque siempre me preocupó descontracturarse respecto a los prejuicios con los que uno aborda algunos temas académicos, que a veces uno se autocensura o se siente excluido, ¿no? No hay que hacerlo. Entiendo también que ustedes están animando a todos a escribir, a necesitar que no quede solo en nuestro interior algunas cosas que a veces son muy importantes, aunque sean muy específicas o muy fraccionadas en el conocimiento, pero son mucho de algo del conocimiento. Entonces, este conocimiento hay que compartirlo y elaborarlo, porque además el que lo ha investigado sabe cómo elaborarlo para transmitirlo. Bueno, la red, entre sus funciones, hay una que es muy reciente, pero que la viene haciendo sistemáticamente con muy buen resultado. Hace un mes gestionó a través de la Defensoría del Público el derecho a réplica por la sobreactuación que hizo una conductora en televisión, que bebió de una botella en cámara, un elixir, que le oxigenaba la sangre. Entonces, consiguió la red de periodismo científico que Canal 9 emitiera un spot de 2 minutos elaborado por la red. En el spot se elaboró colectivamente porque tenemos un mail comunitario que funciona muy asiduamente.
participaron los compañeros que podían en forma inmediata responder eso, y además que tienen experiencia, y bueno, lo van a ver, el spot está disponible si lo buscan, debe estar en la página nuestra también. Valeria Román, Nora Bar y Martín de Ambrosio, que son tres muy buenos periodistas también de los tantos de la red, porque la verdad que la red son todos muy buenos y sometidos a distintos desafíos también informativos. Bueno, acá en este spot, Nora Bart, que es periodista de La Nación, remata diciendo la noticia en salud a veces hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y un espacio público tiene que ser el bien público, el objetivo, y no ganar seguidores. Porque aparentemente esto, bueno, esto después yo voy a volver a este tema porque es uno de los ejemplos o no voy a volver a este tema, lo digo ahora, es uno de los ejemplos de la malicia en la información, porque hay un montón de cosas que se desprenden de esto. Primero que nosotros estamos, digo para los experimentales, estamos viendo una pantalla de televisión, no sabemos bien lo que estamos viendo. Estamos viendo una persona que dice que adentro de, no sé, de esto, que esto les juro que es soda, hay un elixir. A mí me hizo mucho acordar, a mí me impresionó mucho verla, pero lo emparenté con la época en la que se descubrieron los rayos X y empezaron a ser vulgarizados los rayos X, no solo como campo de la medicina, sino que, por ejemplo, se usaban para ver cómo calzaba, como los zapatos se diseñaban a mano, cómo calzaba un zapato. Entonces ya hacía una radiografía de pie, y entonces se corregía. La forma de vender, porque cuando se descubre una técnica, una tecnología, hay que vender mucha cantidad de equipos para amortizar la inversión, se decía que hacía bien la exposición a rayos X. Entonces había camas, en vez de camas solares, camas de exposición a rayos X. Y de alguna manera, esta idea, porque ella dijo, me oxigena la sangre. La oxigenación venía porque como se producía al cabo de un tiempo una curva descendente de anemia, el organismo producía excesiva cantidad de glóbulos rojos para subsanar el déficit y poder transportar oxígeno. Por supuesto le duraba poco porque estaba siendo irradiado. Pero qué cosa que un siglo después se apele a una cosa que además es mentirosa, porque uno tiene que preguntarse todo en estos casos. ¿Qué será eso? No sé, no me importa, está mal la acción, lo que hizo, pero digamos, interrogarse sobre la falsa noticia lleva a interrogarse todo el campo de eso, y que además, por definición, no es noticia, es cualquier otra cosa. Bueno, remonto, porque la red tuvo un rol que a mí me parece importante, porque hace que un grupo de expertos, de algún modo, de especialistas, digámosle a los periodistas científicos, hacen un aporte informado. El spot dura 2 minutos, véanlo, que está bien resuelto, porque en poco tiempo se dice mucho, y hay 3 personas que si uno quiere seguir tirando del hilo a ver quiénes son, va a encontrar una producción genuina y confiable, digamos, informativamente confiable, ¿no? Bueno, después, con la red nosotros logramos hacer un montón de actividades interdisciplinarias, porque el periodismo también debe ser interdisciplinario. Ya a esta altura no sé si hay alguna disciplina que pueda no ser interdisciplinaria. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos una visita al INTA Castelar y nos permitieron ingresar a una cantidad de laboratorios de ellos, pero logramos
hacer una PCR a la fécula de maíz. Con lo cual vimos cómo era el procedimiento. Por supuesto, no salimos sabiendo de genética, pero escribir de genética debe ser una de las cosas más difíciles que hay, porque de lo que se trata en la escritura es de ubicar, de dar con la metáfora que permita contar. La metáfora es muy complicada, porque es un arma de triple filo, no de doble filo, porque uno no puede decir que el cuerpo humano, ¿viste? Es como una cañería, que no es una cañería, la metáfora tiene que ser certera. Alguien encontró que el ADN era el código, la llave, la clave, bueno, bárbaro. De algún modo, en el transcurrir de 20 años, alguien se aproximó, bastantes personas se aproximaron, ahora todo el mundo vulgarizó el ADN, y más o menos hay como una intuición de qué estamos hablando cuando hablamos de ADN. Pues también se trata de que la cultura se va desarrollando acerca de los conocimientos. Después con el ADN se puede hacer cualquier cosa. Y este es otro ejemplo que quería contar, de que a veces no hay información maliciosa o falsa noticia, como se dice ahora, sino que a veces uno tiene que tener cuidado hasta dónde va a incidir con lo que va a contar. Yo tuve uno de los ejemplos que recordé, que fue un ejemplo crítico para mí, porque directamente me negué a escribir sobre eso, y es raro negarse a escribir porque no es lo que uno suele hacer. Que fue con el caso de Angelina Jolie, que se divulgó como que ella tenía que extirparse las 2 mamas porque tenía la información genética vía la herencia materna de un gen que en un porcentaje muy alto de los casos, en tercera generación, generaba un cáncer seguro, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan esta noticia. Fue una noticia muy extendida, porque ¿quién era Angelina Jolie? Yo llegué a la redacción rogando que por favor ya lo hubiera escrito otro, que yo desgraciadamente me fijé cómo había sido escrito a través de una agencia internacional, un desastre, con lo cual ya me predispuse a que había que en algo corregirlo, pero me molestaba mucho que fuera un tema de salud, y además de cáncer, y además que yo creo que los temas de salud, uno puede ser divulgativo, uno puede ser informativo, es muy importante informar en salud, pero hay temas que cruzan mucho la variable personal, humana, entonces no es, uno no puede cuando uno hace generalizaciones en cáncer, puede estar cometiendo una cosa bastante negativa. Porque en estos casos lo que hay que decodificar es, yo lo primero que dije para frenar la andanada de vas a escribir sobre esto, ¿no? Es, che, habría que preguntarle a la aseguradora de Hollywood si no le están exigiendo que para darle el seguro laboral que les dan durante cada año, cada película, es mucho, a nivel dinerario es mucha plata, porque es como un objeto, un artista es un objeto que debe ser protegido. Entonces, en definitiva, yo doy este ejemplo porque creo que este fue un caso que logró que se conversara sobre esto. Y cuando se ponía en conversación, digamos, nosotros somos portadores de un cuerpo que no sabemos lo que tenemos adentro, entonces uno no puede tirarle una carrada de información a una cantidad de personas diciéndole que esto es una solución a algo, porque además está entroncado con que ya es una maravilla que se haya logrado identificar una enfermedad, que en realidad no es una enfermedad, sino 200 tipos de enfermedades diferentes, porque el cáncer no es una enfermedad, son 200 tipos o más de cánceres diferentes. Una técnica que vendría a ser
un descubrimiento científico súper relevante como fue la descripción del ADN. Después un descubrimiento que fue la técnica o la tecnología o el modo de que eso tenga producto, tenga consecuencias prácticas en la vida de las personas, y generalizar y decir, esto es una posibilidad para todos nosotros. No, porque esto está violando la relación de esta conversación entre otro tipo de profesional, que es un médico, un individuo, porque siempre somos individuos en definitiva, y una decisión que es, ¿se hace o no usted este examen? ¿Vale la pena hacérselo? Porque si no todos nos estaríamos escaneando genéticamente, y de lo que se trata es de vender el escaneo genético, en definitiva es eso. En algunos casos está bien, en otros casos no. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque en este caso aparentemente no hay malicia. Yo voy a informar todo lo que pueda, todo lo que me dicen y todo lo que sé sobre esto, pero bueno, ¿en qué dimensión lo hago? ¿Y hasta dónde, no es cierto? Todavía me quedé con la duda del seguro. Si no habrá sido una imposición del seguro de decirle a una mujer, en el sistema de producción de Hollywood, hacete esto porque si no, no te aseguramos y por lo tanto perdés trabajo. Sinceramente les digo, me quedé con esa duda. Bien. Para terminar con los ejemplos de las cosas que hicimos con la red de periodismo científico, nos invitó el Servicio de Neurología Infantil del Hospital Pediátrico de Constitución, el ex Casa Cuna, para hacer un intercambio. Hicimos un seminario ahí chiquito en un aula de ellos extraordinaria que tienen, sobre el tema de la noticia, el tema de los temas de información en la infancia, de salud, las realidades que ellos tenían, con una población muy, muy diversa que llega al hospital, que es un hospital público de excelencia. A nosotros nos enriqueció mucho eso. Nos hicieron preguntas e hicimos preguntas. Por ejemplo, los médicos, muchos muy, muy investigadores también, no sabían cómo era el sistema de producción vertical que hay en una redacción, en cualquier redacción. Esto no es para subestimar, porque la persona que escribe, si está en un diario que de un día para el otro tiene que salir a publicar, o en una radio, o en una televisión que tiene que salir a decir algo fantástico para que no se vaya al público a otro lado, y le están haciendo preguntas, un editor que a veces es más desinformado que el público que está escuchando y dice cualquier barrabasada porque se le cruza que será interesante. Entonces no hay que subestimar también esta dimensión, ¿no? Y bueno, para dejar de hablar sola, lo que quería apuntar acerca de la producción de la noticia es que ustedes imagínense que el sindicato de prensa de Buenos Aires, que se llama CIPREVA, tiene contabilizado que más o menos hay unos 3.500 periodistas menos en el término de un año y medio en el país. Imagínense que esto implicó en el área más de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco. Página 12 tenía un suplemento que se llamaba Futuro, dejó de salir Futuro con la muerte de Leonardo Moledo, y en este momento hay un periodista que es excelente, que es Pablo Esteban. A mí me gusta mucho cómo hace información, cómo cruza con la política, cómo lo puede hacer, cómo lo sabe hacer. Pero no es un suplemento semanal, porque antes tenían esa opción de hacer noticia un día por semana, que eran los miércoles, que es lo que mantiene Pablo, y el suplemento los viernes, ¿no? Que había noticias de fondo y qué sé yo, que también era muy didáctico eso para quien quisiera emularlo y ponerlo y animarse a otro lado. El caso de Ciencia y Técnica de Clarín, que era un suplemento muy viejo, que a mí me gustaba mucho, también tenía más centrado en la técnica, en la tecnología, pero que
después dejó de estar, estaba incorporado como parte de Información General, la Ciencia y la Salud, estaba Valeria Román, que era editora, y Valeria también dejó de estar en Clarín. Ahora está escribiendo para agencias internacionales, creo que para Nature y para Infobae. Pero digo, piensen en suplementos específicos o periodistas específicos en grandes medios de comunicación. Nora Bar en La Nación era editora de un apartado de Ciencia y Salud, que venía al final de Información General. Eso voló como suplemento. No era suplemento, pero era una página atrás de Información General que estaba dedicada específicamente a Ciencia y Salud. Nora puede escribir una nota de tapa, pero ese espacio que uno sistemáticamente tiene y que va programando, bueno, en salud, imagínense en pandemia el diferencial que hace tener un apartado específico para salud, porque todos los días va a haber noticias de salud, y además relevante socialmente. Bueno, no sé, hay otros ejemplos que ahora me olvido, pero esto va de algún modo, es una decisión. Hay suplementos o espacios que han sido cambiados por el subtítulo seguridad, como se le dice ahora a lo que en realidad es inseguridad, y además no sé si da para un apartado, como una especie de subgénero entre el periodismo, que no es policial, que es diferente. Bueno, a ver, no quiere decir esto que cada vez haya menos posibilidad de escribir en lugares, porque, bueno, por otro lado, hay otro tipo de medios también que se van abriendo, o que uno mismo puede empezar a abrir en colaboración, o en solitario. Pero me parece que hay que pelear todavía por estos espacios, y a ustedes les digo, y les devuelvo, que, por ejemplo, hablando de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, que es una agencia estatal, y que nosotros siempre luchamos para que sea pública, que son otros formatos empresariales, válidos todos, pero que en el sentido de hacer aperturas, me parece que tienen que ser más demandantes también de espacios en estas, como no sé si con la forma de pasantías, que ahora están mucho mejor formateadas para que no sea como trabajo ilegal, que sean a término, que sean lo que sean, pero que haya un espacio en donde exponerse, en donde exhibirse, en donde hacer una pasantía para ver cómo funciona, aunque después no se vayan a dedicar a eso, pero no sé, los meses de vacaciones que se usaban antes para decir, bueno, tengo menos personal, entonces hago pasantía y pongo gente de afuera. Oportunidades. Me parece que si vamos a tratar de que las cosas sean públicas, bueno, tratemos de poder incidir y también no decir, bueno, esto es difícil, no sé si corresponde, si no corresponde, que haya concursos en la agencia de noticias, en la universidad, en todos lados, y poder ampliar ida y vuelta entre lo académico y lo no académico, ¿no es cierto? Porque me parece que es un ejercicio muy válido para todas las partes. Hasta acá estaríamos. Sí, queríamos seguir escuchando. Pero bueno, nada, vamos a abrir a preguntas, así podés tomar aire también y tomar un poco del elixir que tenés de soda. Sí, el elixir soda. Pero sí, la idea, además, como te lo contábamos, tenía que ver con mostrar un poco, y estuvo muy bueno mostrar los textos de Diego Hurtado, porque hasta desde el hecho de los cuentos infantiles puede servir, o los cuentos infantiles, digo, o desde contar cuentos, se puede hacer, digamos, divulgación, ¿no es cierto? Tere me va a matar, porque digo divulgación y no le gusta que diga divulgación, es difusión, ¿no es cierto, Tere? ¿Viste? Me hace con la cabeza, tengo que... y recordaba, digamos, el ejemplo de cuando
Galileo Galilei en realidad plantea su teoría sobre el movimiento de los planetas y el centro de la Tierra, que él, consciente de lo que estaba planteando, no lo plantea abiertamente, sino a través de una obra de teatro, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido, ya desde hace muchísimos años, la escritura a través de diferentes formas tiende a esto, en definitiva, informar, poder establecer formas de enseñanza y aprendizaje de los conocimientos que se van adquiriendo. Vos sabés que el Centro Cultural Rojas, con este grupo, hace mucho tiempo, porque mi pibe era chiquito y fue, trajo un italiano que tenía un teatrino que era de un tamaño, no sé, de un escritorio de los viejos, ¿no? Hicieron la obra de Galileo, y cuando ingresa al tribunal eclesiástico, los figurines con los que meten los palitos en el teatrino, para que los vea el público, que veía al que manipulaba los figurines, entran cabeza abajo los ministros de la iglesia, ¿no? Y eso para los pibes fue revelador, porque después le hacían como un ida y vuelta y preguntaban a la salida, y no había pibe que no dijera, claro, porque no entendían nada, tenían todo para arriba, o sea, esos recursos que son muy lindos de entrenar. Y entrenarse sí. Contándole cuentos a los hijos o a los sobrinos es extraordinario. Sí, sí, tal cual, efectivamente. Bueno, no sé, dejamos ahí un poco abierto también a los demás para que hagan preguntas y puedan, digamos, sacarse algunas dudas. Pero, digo, me parece muy, muy enriquecedor que que nos hayas contado cómo también vos te fuiste formando, ¿no? No me digas que no hay preguntas. No te preocupes porque siempre hay una cierta timidez primero. Y después, ahí entró una. 3 horas más tarde no se largaron. Dice, Soledad Arregues, dice, ¿cuáles considerás, Celia, que son hoy los principales desafíos para los periodistas de ciencia? Yo creo que un desafío es conseguir un trabajo de periodista de ciencia, ¿no? Uno de los desafíos. O sea, puede haber otros caminos, yo a veces me siento obligada a aclarar que yo hace 40 años que trabajo y que empecé a trabajar en una época en donde uno medio que cambiaba de trabajo para mejorar salario o condiciones de horarios y cosas, y el campo laboral está diferente ahora, entonces también uno a veces hace opiniones medio ligeras con experiencias propias que, no sé, uno por ahí también tiene derecho a hacer un blog de periodismo científico y entrenarse en eso. Yo, de hecho, empecé en periodismo montando una radio comunitaria, Radio Popular, Radio Quinquela, las dos orillas del riachuelo. Emitíamos desde Avellaneda, El Doque, Barracas y La Boca, que era una unidad sociocultural extraordinaria. Las 30 personas más o menos que terminamos siendo los que hacíamos esa radio, que empezó con un transmisor que un amigo nuestro de la carrera de ingeniería armó, y que creo que tenía 200 watts, y después lo cambiamos por un transmisor homologado, todo, de 1 kilowatt, porque realmente en una época de entre ponele 1992 y 2001, que ¿qué había pasado? Se había abaratado la tecnología, vivíamos en la ficción del 1 a 1, pero ¿qué pasaba? Que
podías comprar un transmisor, estaba en condiciones una comunidad popular como esa de comprar, de juntar y hacer rifa, choripán y lo que quieras, y comprar un transmisor. Por lo tanto, bueno, hoy tenemos los blogs, tenemos... El ejercicio de la comunicación humana es súper amplio, entonces uno puede formarse y ser periodista científico y tener esa, por supuesto teniendo la retaguardia de una academia que está interesada como la de ustedes en hacer práctica, hacer seminarios, intercambios, ¿qué más decir? El desafío después de siempre es seguir leyendo, estudiando, formar, tener los oídos muy abiertos a todo lo que... Y estar muy apegado a lo que pasa socialmente, porque también es muy difícil, digamos, yo creo, te contesto ahora uno de los desafíos, ahora te voy a contestar el desafío. Hay un embrutecimiento muy pernicioso en un montón de modos, de formas de comunicación entre nosotros, ¿no? La comunicación cotidiana también. Eso hay que combatirlo explícitamente. O sea, en ese sentido, por ejemplo, lo que hace la red de decir, pido derecho a réplica, porque esto no se puede dejar pasar, esos límites también hay que lucharlos, hay que imponerlos. La polémica, yo no sé si a ustedes les pasa, en mi opinión, está un poco deteriorada la polémica. Está muy penetrada la idea de yo te voy a decir lo que yo pienso, y además te voy a tratar de convencer, y además te voy a terminar diciendo, no sé, yo pienso eso. No va, eso no es, a mí no me interesa, a mí me aburre hablar así. Y soy de discutir duro, digamos, pero me parece que esos son desafíos comunicacionales más generales. No es un desafío solo el periodismo científico, porque ¿cómo vas a hacer penetrar vos un interés por un campo tan rico como el periodismo científico en una sociedad embrutecida que piensa que las cosas son binarias? Te va a ser muy difícil. Por eso, ¿cuáles son las representaciones? Yo ahora estoy como docente en la escuela, como docente, ya me puse título, estoy enseñando como parte de un grupo de 3 docentes en la secundaria de la escuela Isauro Arancibia, que fue fundada para pibes y adultos en situación de calle. Tenemos introducción a la escritura y a la lectura, primaria, secundaria, por supuesto jardín maternal, porque un montón de nuestros pibes tienen chicos. Bueno, no podés, y hay grandes plumas en nuestra escuela, grandes plumas, porque es una escuela que pone énfasis en la expresividad, porque sin la expresividad no podés lidiar con todos los problemas que te llevaron a estar en tu situación personal. Por lo tanto, se jerarquiza mucho, y hay un acopio también de experiencia social tan importante. Interesan muchísimo los temas de ciencia. Entonces, también ahí, en ese ida y vuelta de, bueno, ¿cuáles son las representaciones? ¿Cómo hacemos? Después, hay otro problema, otro desafío del periodismo científico. El puente, que casi siempre, que muchas veces está ocluido, el puente entre lo que sé y lo que ejerzo en mi vida práctica. No les voy a poner como ejemplo el VIH, SIDA, las conductas personales, no les voy a poner como ejemplo eso porque son demasiado remanidos, pero ese es un desafío también, porque si estamos hablándole a una sociedad que se autoproclama, que quiere saber para tomar decisiones, bueno, ¿por qué no puedes tomar decisiones? ¿Qué pasa? Hay fatalismos, acá volvemos a los mitos a los mitos griegos, ¿viste? En definitiva, a veces parece que nunca nos vamos del recurso del mito para existir. Celia, ahí te hago otras preguntas que están ahí en cola de espera. Belén dice, para una periodista de ciencia en Argentina, ¿cuáles son sus fuentes en temas internacionales, por ejemplo? ¿Tiene acceso a papers Sí. o se nutren de otras revistas específicas del campo? Sí, hay medios que tienen abono, porque los papers no son gratis, chicos y chicas. Hay medios que tienen abono, por ejemplo, a Nature, con lo cual ganás derecho en que te alertan cuándo van a dar, porque ellos tienen privilegio de publicación, cuándo van a dar a conocer, y un abstract muy mínimo
en donde en general no te dicen ni el quién, ni el dónde, como si te tiraran un título, entonces vos preparás toda tu batería para ese día cuando se da, y después se hace la liberación de ese abstract con previsión de darlo a conocer, pero vos ya, por ejemplo, si sos un medio gráfico, lo podés tener en impresión, y bueno, a las 6 de la mañana salió a la calle, o si sos una radio lo das a partir de las 6, si sos una agencia lo das a partir de las 10 de la noche, que se supone que tus medios abonados tienen oportunidad de tomarlo. Nosotros no teníamos ese tipo de... No es el material en el que yo abundo. Cuando yo tengo nosotros privilegiamos, o yo por lo menos privilegiaba en la agencia de noticias, TELAM, me gustaba privilegiar la noticia científica argentina. Por supuesto no, porque, digamos, la ciencia no tiene patria, pero el que hace ciencia sí vive tiene patria. Entonces me gustaba jerarquizar eso nos llevaba a negar lo otro. Por supuesto, porque hay noticias de orden mundial, en lo que además nosotros tenemos muchos científicos enganchados en las investigaciones internacionales o colaborativas mundiales. Entonces, en ese caso, vos privilegiás la fuente más próxima por un tema de, también una de las condiciones del periodismo, de hacer proximidad. Hay muchos, así como yo les pasé algunos links, pueden buscar muchísimo, y por redes sociales también, medios internacionales que tienen muy buena ciencia. Por ejemplo, el diario El País de España, no estoy segura si todavía tiene suplemento, porque hace rato que no lo leo, pero tiene varias páginas de ciencia, algunos días privilegiados sobre otro, y después información de primera fuente, no siempre son los papers. A veces la información de primera fuente, nosotros en Argentina tenemos nodos muy importantes de ciencia, y cuando uno logra estar, como yo les decía antes, conocer las facilidades que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales tiene en Falda de Carmen, Córdoba, más el Centro Atómico Bariloche, cuyo uno de los fundadores fue Conrado Baroto, que para mí es el hilo de Conrado Baroto, que yo le digo señor Uranio, porque es el que encabezó el grupo, el nivel de colaboración que tiene los grupos formados en la escuela del Centro Atómico Bariloche, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, del INVAP, bueno, estoy dejando afuera muchísimos, es impresionante, es muy importante. Entonces, nosotros tenemos fuentes por demás en esos lugares. A mí eran temas que particularmente me gustaban mucho. Las fuentes, bueno, el CONICET tiene en su página todo el personal del CONICET. Por eso es importante para un periodista científico y para un divulgador también, tratar de entender cómo es el sistema de ciencia, porque el sistema de ciencia es un sistema, es una institución. Imagínense que hay 20.000 investigadores. Esto, si ustedes lo mapean, con el mapa, lo pudieran poner los nombrecitos arriba del mapa, ven, ¿cómo ven el mapa, el sistema? Por supuesto, de repente no van a saber ciencia, ni todas las investigaciones que están dando, pero ¿qué van a ver? El Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales. Yo, por ejemplo, vino el dengue, ¿no? Hace, no me acuerdo ya cuántos años. Yo veía venir que se venía el tsunami del dengue. La agencia de noticias TELAM es nacional, tenemos corresponsales que escriben sobre todo, no solo sobre dengue y sobre ciencia y sobre salud, escriben sobre sus gobernadores, sobre la producción de cada provincia, sobre lo que le piden los de Capital Federal que hagan, porque en la cabeza siempre está en la Capital Federal, etc. Entonces digo, si yo no voy al lugar donde el Estado dijo, bueno, yo voy a hacer acá el experimento social de cómo atajo el dengue, no voy a entender nada. Me fui a Misiones, encontré el hospital con una directora del hospital extraordinaria que me abrió un día, porque al día siguiente se cerró el hospital para mí, porque cuando se enteraron que habían periodistas rondando, porque también hay mucho celo de esto.
hay mucha censura. Llama el ministro provincial de Salud y dice, no deje, porque después los periodistas hacen lío y nos van a sacar información que nosotros no queremos difundir, porque supuestamente son todos secretos. No, no hay ningún secreto, o sea, el hospital funcionaba bárbaro. Que estuviera metido en medio de una zona de extrema pobreza, no por los recursos naturales ni por la gente que trabajaba, sino por la situación de empobrecimiento. Y atajando una epidemia que era de 10.000 habitantes de repente, en la salud pública, imagínense, con un hospital cabecera, entonces me fui una semana ahí, y fue para mí extraordinario, porque a partir de ahí, por supuesto, no supe de dengue, empecé a entender cómo era el operativo de una epidemia, que es muy complejo. Eso es un enriquecimiento que no se te va más. Por supuesto, hoy no podría hablar de la epidemia de COVID automáticamente, ¿me entendés? Pero entrás a entender en términos humanos cómo es el fenómeno, entonces no podés escribir de cualquier estupidez. Tenés que estar recordando lo que fue trabajar una jornada completa con esa gente que hacía relevamiento a partir de los febriles que le habían entrado al hospital la noche anterior, hasta la noche anterior, mapeaban de dónde venían las personas afectadas por dengue. Entonces, inferían que de los lugares que casualmente venían 100 del mismo barrio, en este lugar había un foco, entonces iban y al día siguiente exterminaban el foco de cría del vector, ¿no? Del mosquito. Y terminar a las 9:30 de la noche con esa gente, esa misma gente, sacando del hospital la nueva información para el día siguiente, te da pauta de la dimensión de lo que es. Entonces vos tenés que escribir de dengue, no, tenés que escribir de las personas que están trabajando con el dengue, del dengue, bueno. Ese es el ejemplo para mí. Y sí, Celia ahí dice, Luisa, es muy interesante conocer la cocina, digamos, ¿no? de las producciones científicas, porque por lo menos periodísticas, científicas. Y pregunta, quisiera saber la precarización laboral, cómo afecta a las producciones, ¿no? Y pone como ejemplo el freelance. Si eso afecta o no, digamos, las producciones. Sí, yo creo que afecta y es parte de lo que les decía de luchar también por eso hay una dimensión del trabajador de prensa, ¿no? En esto. Nosotros, por ejemplo, piensen, yo les contaba antes de la eliminación de los suplementos y me olvidaba de mi ejemplo. Voy a ser egoísta. Cuando nosotros nos echan a 357 personas, la frase más escuchada era, porque bueno, vos tenés un enfoque, vos estás siempre, a ver, yo escucho a veces en la redacción, y lo censuraba, a gente joven decir, ¿y cuál es la línea editorial? Y yo le decía, mirá, vos sos editora, te pagan como editor, porque no es una pregunta que tenés que hacer. En todo caso, ¿cuál es el estilo del medio en el que trabajo? El manual de estilo. ¿Cómo es? Quiero conocer más sobre el manual de estilo. Pero la línea editorial, o sea, ¿viste? ¿De qué hablamos? O sea, dame las instrucciones para que yo, obediente, sepa en qué rangos tengo que moverme. Aparte, la línea editorial de una agencia nacional de noticias, a los que algunos le dicen oficial y a nosotros no nos gusta que le digan oficial, es la autocensura. Porque esto sé que no va a caer bien, porque esto sé que no sé, y esto por ahí me lo tiran, porque por ahí. Yo le decía, trabajen para el tacho de basura de última, pero que su cabeza no se transforme en un tacho de basura, en donde se mueren las ideas antes de desplegarlas. Entonces, cada medio tiene su dimensión. Hay otros medios, por supuesto, a ver, en la agencia de noticias TELAM, en general, cuando nosotros teníamos un rango de trabajo de opinión libre, hasta que echaron a 357 personas, pero digamos, en el sentido de que el Estado en general, el mito que había era que no te echaban, hasta que vino el señor Lonardi, que yo lo conocía porque fui secretaria de la Comisión Interna que revirtió el intento de cierre de la Rúa en el año 2000, mayo del 2000. Y de repente se nos repitieron las figuritas. Por supuesto, el día que llegaron nosotros no podíamos lanzar un conflicto preventivo de que nos iban a aniquilar a todos, pero ya sabíamos. Bueno, cuando un año y medio después se dio
luchamos con garras y dientes, pero se nos dio vuelta de nuevo, como en el 2000, la sociedad al revés. En vez de nosotros irradiar a la sociedad, el pueblo nos bancó la lucha, y eso también fue una de las claves, junto con la asamblea de Telam, que decidía los pasos a seguir cotidianamente. La gente creyó relevante, las asociaciones, las organizaciones, los partidos políticos, la gente individual, consideró importante que existiera una agencia de noticias estatal, y eso también nos salvó. Entonces, hoy no tiene especificidad la agencia Telam en periodismo científico, pero hay 2 o 3 compañeras y compañeros que escriben muy bien sobre el tema, y en general el formato de agencia te hace siempre estar atajando penales y cada tanto dedicarte un fin de semana a sacar una nota más elaborada de periodismo científico. Después, en los freelance, está muy evaluado el precio del trabajo, pero no es en el único lugar en lo que ocurre en el periodismo, la devaluación del precio de trabajo. Lo que pasa es que no es lo mismo tener la estructura de una agencia o de un medio que te manda a hacer una cobertura presencial, como yo contaba recién la del dengue, o la de ir a INVAP, o de moverte por el país, o ir acá mismo con un móvil a un lugar a hacer una nota con un fotógrafo, que moverte por tu cuenta. Yo les recomendaría que armen asociaciones. De hecho, en la red de periodismo científico hay compañeros que son freelance. Armen asociaciones, reclamen y reclamen y reclamen, y hay que tratar de subir el precio de la nota, y bueno, y averiguar, y a veces tener la oportunidad del lugar en el que uno está también hace oportunidad de coberturas que internacionalmente sirven. Hay compañeros que así se han vinculado internacionalmente. Pero bueno, no me da para vender buzones, viste, en este momento. Yo creo que es la época. Celia, hay y ya por la hora voy a hacer la última pregunta de las que están acá haciendo, es si hay alguna diferencia con el periodismo científico de ciencias sociales o humanas, o si solo se dedican al tema de ciencias exactas, porque nuestra preocupación, te lo dije antes, ¿no? Nuestra preocupación un poco viniendo de las ciencias sociales es que no nos toman muy científicamente. Claro. Sí, hay mucha producción en ciencias sociales, y hay mucha... totalmente son válidas, los temas de las ciencias sociales son totalmente válidos para periodismo científico, por supuesto. Yo creo que a las ciencias sociales, acá voy a hablar un poco de más. Ustedes sabrán criticarme o corregirme. Las ciencias sociales, yo lo que encuentro es que ha penetrado mucho el relativismo. Entonces, es como que cualquier fuente es válida para... es como que está más permitido, no sé, hay como una valoración social diferente. Es como que está vinculado más lo opinólogo a lo social. No quiero proferir ningún insulto en esto, digo, es una opinión un poco superflua la que estoy dando. Digo esto no por culpar a los lectores o a los televidentes, por culpar a los editores. Ustedes tienen que entender que el editor periodístico, yo creo que hay extraordinarios ejemplos de muy buenos editores periodísticos, y después hay un sometimiento al embrutecimiento también en este campo, en las redacciones, que hace que cueste jerarquizar problemas que son más complejos, complejizables, digamos. Y las ciencias sociales son complejizables. Entonces, además son muy importantes y generan resquemores, porque son temas humanos que tenemos todos bastante próximos, aunque me hablen de filosofía y de ciencias humanas. Entonces, por ejemplo, en este momento, hay una cátedra de arquitectura vinculada a las ciencias sociales que está haciendo una conferencia de prensa con gente del asentamiento de zona sur. De Guernica.
de Guernica que se metieron inmediatamente en el asentamiento como campo de experimentación o para asesorar, para ver, o sea, no para decirles lo que tenían que hacer o si tenían que irse de ahí porque eso era una toma o porque sino para ver y para someter su campo al análisis de lo que estaba pasando concretamente ahí. Imagínense que si yo hoy hablo con... Algunos hablarían, tranquilamente, ya conozco una que ya la tendría como fuente, pero suele ser difícil de opinar de esto. Entonces, acá te bajan, ¿con qué te bajan la caña institucionalmente? Tenés que estar habilitada por la afiliación, te tienen que dar permisos, Yo no hacía todo el caminito de los permisos porque era tener impedida prácticamente la nota. Pero sí sabía que luego iba a haber un rebote. ¿Por qué? Porque cuando la nota daba en la tecla, generaba conversación, generaba ruido, generaba disciplinamiento, y generaba que a veces, cuando había un funcionario no suficientemente enterado porque no se iba a someter al campo, decía, ¿quién te dio permiso? Y no podía venir la réplica, como que también la ciencia es un sistema verticalista, no podía venir la réplica, dale, vos sos un vago, sos un dejado, o estás durmiendo en los laureles, y no fuiste y te moviste, y ahora me venís a retar a mí. Porque uno sabe que no se puede decir esto todo el tiempo en los trabajos, ¿no? Porque si no a la tercera te echan. Bueno, entonces, digo yo, acá les hago una pregunta a ustedes, le invierto la pregunta a la que hizo la pregunta. ¿El periodismo científico es un campo de la ciencia? Es decir, alrededor de esto, ¿está sometido a las relaciones humanas, laborales, de jerarquías? Y bueno, así que creo que sí, hay una fascinación por la técnica y la tecnología. Se le dice la técnica porque se le decía técnica cuando venían por los franceses y ahora se le dice tecnología por technology, pero lo mismo. Hay una cierta fascinación de contarte que yo voy a ir con un vehículo a la estrella más lejana, y entonces te puedo contar el vehículo y hacer el plano del vehículo. Y bueno, también de los divulgadores y periodistas científicos en las ciencias sociales está el desafío de contactarse, de facilitar, de tener en cuenta que un periodista no puede leer que a lo sumo lee el abstract, y que a veces algunos rigurosos leemos el desarrollo, y que a veces los desarrollos vienen en otro idioma. A ver, son sistemas de producción. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, qué lío, ¿no? Eso me parece que es un guante para nosotros, y tenemos que aprender a escribir para los medios también, ¿no? Claro. Al parecer, o para... pero me parece algo clave que vos dijiste, Celia, que es el tema de entablar diálogos. Y yo creo que nosotros en ciencias sociales lo que tratamos siempre es de dialogar, y ese diálogo no entablarlo solamente entre nosotros, sino con la sociedad, ¿no? Y me parece también una característica muy de... Ayer cumplimos 48 años en la UNS, y es una característica también muy particular de las universidades del conurbano. Sentimos como una doble responsabilidad social por dónde nacimos, por dónde estamos, digamos, ¿no? Así que... Me parece extraordinario. Un día le tienen que hacer juicio a la UBA, con aliados dentro de la UBA, ¿eh? Bueno. Hay mucho aliado, pero hay que hacer un juicio a las estructuras. Sí, yo creo que podríamos empezar un par de juicios igual, los de los... Bueno, Celia, nada, nos encantó, me encanta poder entablar estos diálogos, me gusta mucho particularmente. Yo sé que a Tere, Beatriz, a Luz y todos los que... Hay varios que se han ido yendo, pero sé que disfrutan y mucho de este tipo de diálogos, que son además demasiado necesarios para todo esto. Te agradecemos con todo el corazón. Vamos a tratar de volver a repetir estas instancias, trayendo más gente de la red. Se nos cayeron varios hoy porque, nada, una estaba de cumpleaños, la otra tenía un trabajo con la Embajada de Francia. Muy fatigada.
Hay mucha Sí. fatiga de trabajar en la modalidad no presencial en las redacciones. Nosotros que nos quejábamos de las redacciones, ahora hay mucha fatiga, porque la cabeza, a los que nos funciona la cabeza todo el tiempo, como los maestros, ¿viste? Que le dicen que terminan de trabajar cuando se van de la escuela. Te sigue funcionando, seguís interesada. Yo ahora estoy pensando en Guernica, entonces me escribe alguien, ¿a quién le puedo mandar esta información? Estoy, viste, como productora prácticamente en vez de como escritora, y bueno, le pasa a todo el mundo esto. Pero bueno, Sí, ya vendrán tiempos mejores y vendrán, también, pero además de tiempos de presencialidad que podamos claro, tener con nosotros, ¿no? Y bueno, dejo ahí a Luz, a Tere, Bueno, para hacer el tengo, cierre, digamos. tengo el link del video de la red sobre el tema bárbaro. de la bebida. Se los voy a dejar. No sé si querés, Celia, que lo pasemos. Es Sí, cortito, ¿no? sí, sí, dale, dale. Me ¿Sí? gusta cómo está, sí. Bueno, dale. Entonces comparto la pantalla y lo mostramos, ¿sí? Espera. Bueno, mientras tanto, Celia, yo aprovecho y me sumo a las palabras de agradecimiento de Andrea por haber venido a visitarnos en esta modalidad, y bueno, esperemos que el próximo encuentro ya sea presencial y nos podamos ver, tomar un café y charlar sin pantalla de por medio. Pero bueno, muchas gracias, porque la verdad que para todo lo que estamos haciendo desde la Secretaría y desde la facultad, que tiene que ver con fortalecer la investigación y toda la mirada científica y técnica o tecnológica con respecto a las ciencias sociales, es fundamental, y necesitamos de expertos y expertas como vos que nos den una mano para poder ampliar incluso esta mirada que tenemos. Así que muchas gracias. Y quedan obligados a invitarme para el 18, 19 y 20 de noviembre. Exactamente, sí, es una cita. Total. Sí. Bueno, ¿lo paso? ¿Te parece? Dale, ¿Sí? vamos con Nora Bar. Okay. Una cantidad enorme de noticias. Muchas de ellas son contradictorias, pero todas adoptan el discurso científico para hacerse más creíbles. Así se viralizan informaciones pseudocientíficas, plagadas de errores, de inexactitudes que tienen que ver con la COVID-19. Una de estas recetas mágicas que se están promocionando es el uso del dióxido de cloro o derivados. En realidad, este es un producto de uso industrial y no está aprobado como un medicamento para tratar la enfermedad COVID-19. Según la Organización Panamericana de la Salud y diversas organizaciones científicas, puede causar problemas en los tejidos humanos, claramente, por ejemplo, también en los riñones, en el corazón y en la sangre. En estas circunstancias es vital informarse con fuentes certeras y evitar difundir rumores infundados. Por eso es importante tener en cuenta el proceso de la investigación clínica, que va desde las etapas preliminares con estudios en animales a diferentes fases con investigación en seres humanos. Hay ocasiones en que la información puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos que tener en claro que el principal interés cuando difundimos una noticia que puede tener impacto en la salud de la población, especialmente en situaciones como esta de pandemia, tiene que ser el bien público, no ganar seguidores o puntos de rating. Bueno, así tal cual lo dijo. Me llamo Boris. El acuerdo con el Canal 9 fue que tenía como derecho a réplica pasarlo en el mismo espacio en el que se había emitido el anterior, pero ellos no hicieron eso, porque se ve que el programa, el productor no quiso, se hizo el reclamo, pero de todas maneras fue muy importante porque además esto se acompañó, que debe estar también en la página, con un documento más extenso. Este formato cortito y al pie fue en un día elaborado re bien por los compañeros, con un texto además consensuado, porque todos iban diciendo, bueno, qué convenía, en dónde centrar, porque hay muchos... pero, ¿qué pasó? Yo lo escuché en un montón de radios de panoramas del mediodía, o sea, trascendió, porque todo el mundo,
muchos se dieron cuenta que era una barbaridad lo que había pasado. Potenciado por la muerte de este nene. Que ahí que se cruzó, porque acá el problema, digo de cosas que me quedaron pendientes, es que acá se cruzó una energúmena con capacidad de difusión con el embrutecimiento que decíamos antes, porque digamos, todos, el otro conocimiento podría haber sido, no medique sin consultar a su médico. Se supone que es una máxima que todos sabemos, que todos, pero acá viene de nuevo, entre lo que sabes y lo que ejecutás. Y además sí está entendido por todo el mundo, porque te dirigís a un público muy amplio. Entonces, el fenómeno para mí acá, más allá del análisis de lo energúmeno que significa presentar una cosa que para mí además es una mentira por donde se lo mire, por la transparencia de la soda, es que se cruza con la ignorancia, con la peor de las ignorancias, ¿no? Que es el embrutecimiento, el entorpecimiento. No estoy opinando personalmente de la gente que le dio esto a su hijo. Digo que objetivamente pasó que no fueron a consultar a su médico. Bueno, después otra de las malicias. Nosotros hay una categoría que no es maliciosa, que es el horóscopo. Pero, viste, yo creo que en las redacciones logramos sacar la categoría de crimen pasional y todavía no logramos sacar los horóscopos. Y el horóscopo, ¿viste? Nos queda, Celia, un recontratema, pero lo vamos a dejar para otro día porque no tenemos más tiempo, pero es el periodismo científico y género, que ahí vamos a invitar a otras compañeras también tuyas, porque de hecho tenemos una investigación en la facultad que está vinculado, digamos, y que dirige Tere, sí, básicamente. Sí, así que nada, te vamos a dejar invitadísima para otros encuentros. Nos encanta poder conocer de estas experiencias tan ricas y te agradezco personalmente, de corazón, que hayas aceptado venir hoy para acá, para Lomas. Bueno. Tere y Luz, nos vemos, nosotros con Tere nos quedamos, y Dietrich nos quedamos un minutito, pero bueno, despedimos a todos y a todas, y muchísimas gracias por haber participado, Bueno, y los amenazo con que un día les aparezco por allá. Perfecto, bueno, dale. Dale, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Bien. A mí, no sé, Tere, cuando compartiste el video, sabes que voy a dejar de grabar,